¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Bienvenidos al desarrollo de un nuevo video. Continuamos con la unidad número 1 que lleva por título Leyes estequiométricas. En esta ocasión vamos a trabajar la estequiometría mediante ecuaciones. La estequiometría mediante ecuaciones químicas se refiere al hecho donde los reactivos que intervienen en una reacción química no siempre se van a encontrar en el mismo estado. Es decir, podemos encontrar reactivos sólidos, líquidos o gaseosos. Para esto vamos a trabajar lo que son las relaciones masa-masa, volumen-volumen o masa-volumen. Por consiguiente, podemos considerar que los reactivos estén medidos o expresados en unidades de masa o volumen, con lo cual se deberá tener un cuidado especial al momento de identificar las relaciones estequiométricas que van a existir entre estos reactivos. Como primera relación tenemos la relación masa-masa, que podemos abreviarla MM o PP. Este caso se presenta generalmente cuando los reactivos están en estado sólido o en estado líquido y las relaciones pueden expresarse en masa, es decir, en gramos. En caso de que se expresen en las relaciones en volúmenes, se puede utilizar la densidad para transformar el volumen en lo que es masa. Si se diera el caso, si no se trabaja con masa-masa. Sí, es muy extraño que los sólidos se expresen en unidades de volumen. Sin embargo, si suele suceder, podemos expresarlo en términos de gramos, ya convirtiéndolos en lo que sería a través de la densidad. El ejemplo dice, encontrar la masa de óxido de calcio que se puede expresar al calentar 137 gramos de carbonato de calcio. La reacción de descomposición por calentamiento es la siguiente. ¿Sí? Como la reacción química ya está igualada, vamos a proceder a calcular los pesos moleculares de cada compuesto. Tenemos 100 gramos de carbonato de calcio, 56 gramos de óxido de calcio y 44 de dióxido de carbono. Recuerden que estas cantidades son los pesos moleculares de cada uno de los compuestos, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que por cada 100 gramos de carbonato de calcio se produce 56 gramos de óxido de calcio y 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, para 137 gramos de carbonato de calcio, ¿cuánto óxido de calcio se producirá? Comenzamos con el dato que tenemos, 137 gramos de carbonato de calcio, y lo siguiente vamos a conseguir la relación masa-masa que hay entre el carbonato de calcio y el óxido de calcio. Por cada 100 gramos de carbonato de calcio hemos producido 56 gramos de oxígeno. Ahora vamos a ver que para 134 gramos de carbonato de calcio, ¿cuánto óxido de calcio se producirá? Para esto simplificamos gramos de carbonato con gramos de carbonato y nos va a quedar los gramos de óxido de calcio que nos están pidiendo encontrar. Multiplicamos 137 por 56 entre 100, vamos a tener 76,72 gramos de óxido de calcio. Entonces decimos que para 137 gramos de carbonato de calcio vamos a producir 76,72 gramos de óxido de calcio. Tenemos la relación volumen-volumen. Se da generalmente cuando los reactivos están en estado gaseoso. ¿Sí? Esta relación es más simple de identificar las cantidades de volúmenes, dado que los coeficientes van a significar o van a indicar el volumen respectivo en el que se encuentren los reactivos y los productos, siempre y cuando sean medidos de igual manera, es decir, a una presión y a una temperatura constante. Tenemos el ejemplo, calcular el volumen necesario de oxígeno que se debe reaccionar con 29 litros de cloro, medidos en iguales condiciones de presión y temperatura para formar anhídrido perclórico. La reacción de descomposición es la siguiente. Sacamos nuestros datos. Queremos encontrar el volumen del oxígeno a partir de 29 litros de perclorato de
óxido, de anhídrido perclórico. Lo primero que hacemos es igualar nuestra ecuación. Vemos 2 cloros, 2 oxígenos, 7 oxígenos. Vamos a añadir un 7 para obtener 14, un 2 para igualar los oxígenos, 14 y 14 oxígenos, pero ahora tenemos 4 cloros. Aumentamos un 2 para llegar a tener 4 cloros. Como la relación es volumen-volumen, vamos a identificar que los coeficientes de igualación nos expresan la cantidad de volumen de cada elemento de cada compuesto. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos 2 litros de cloro con 7 litros de oxígeno y como producto nos dan 2 litros de anhídrido perclórico, siempre y cuando la presión y la temperatura sean iguales para todos los elementos. A partir de esto vamos a decir, para 29 litros de anhídrido perclórico, ¿cuánto de oxígeno necesitaré? Decimos que para 2 litros de anhídrido perclórico hemos utilizado 7 litros de oxígeno. Simplificamos litros de anhídrido perclórico con litros de anhídrido perclórico y nos queda los litros del oxígeno, que es lo que nos están pidiendo encontrar. Multiplicamos 29 por 7 dividido entre 2, tenemos 101,5 litros de oxígeno. Entonces, con 29 litros de anhídrido perclórico nosotros vamos a necesitar 101,5 litros de oxígeno. Pasamos a la relación masa-volumen. Se da cuando los reactivos pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Para esto será necesario transformar los volúmenes de los reactivos gaseosos en cantidad de sustancias o mol, mediante la relación de volumen molar. Esta relación solo ocurre cuando las condiciones son normales en cuanto a la presión y la temperatura, lo mismo que la abreviación, condiciones normales de presión y temperatura. Veamos el ejemplo. Dice, al descomponer 253 gramos de carbonato de calcio, se produce óxido de calcio y dióxido de carbono. Calcular qué volumen de dióxido de carbono hay si se mide este gas en condiciones normales. La ecuación de descomposición es la siguiente, ¿sí? Sacamos nuestros datos, nos dice qué volumen de dióxido de carbono se producirá a partir de 253 gramos de carbonato de calcio. Para eso vamos a hacer dos cosas. Primero, calcular los pesos de cada uno de los compuestos y los volúmenes o moles de cada uno de los compuestos, ¿sí? Claramente decía la diapositiva anterior que cuando tengamos los gramos o la masa de los compuestos hay que expresarlos en moles para calcular el volumen. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular los gramos, ¿ya? Necesitamos saber cuánto de dióxido de carbono produciremos con 253 gramos de carbonato de calcio. Con 253 gramos de carbonato de calcio y acá vamos a poner los gramos del dióxido y del carbonato. Con 100 gramos de carbonato de calcio hemos producido 1 mol de dióxido de carbono, ¿no? 1 mol de dióxido de carbono. Esto es igual a 2,53 moles de dióxido de carbono. Para que comprendan mejor, los moles son representados también por los coeficientes de igualación. Entonces decimos 1 mol de carbonato de calcio produce 1 mol de óxido de calcio y 1 mol de dióxido de carbono. Como estamos trabajando la relación masa-volumen, trabajamos con los gramos y con el número de moles para después encontrar el volumen. Entonces, con 100 gramos de carbonato de calcio hemos producido 1 mol de dióxido de carbono, ¿no?
Para 253 estamos produciendo 2,53 moles de dióxido de carbono. Una vez que tenemos, vamos a decir que en condiciones normales de presión y temperatura, cada mol de dióxido de carbono equivale a 22,4 litros. Por lo tanto, 2,53 moles de dióxido de carbono, en un mol de dióxido de carbono hay 22,4 litros de dióxido de carbono. Simplificamos moles con moles y nos quedan los litros, que es lo que nos están pidiendo encontrar al inicio del problema. Esto es igual a 2,53 por 22,4 entre 1. Es igual a 56,672 litros de dióxido de carbono. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. En los siguientes ejercicios vamos a reforzar el resto de las actividades.